días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde y cuándo nos estén viendo. Esto es Haciendo Memoria, el programa de Crisol, Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. ¿Cómo le va, Fernanda? ¿Cómo anda, Alfredo? ¿Con frío? Bastante, ahí entrando en un invierno duro. Un invierno bastante cruel. Nos pueden ver en nuestro canal de YouTube buscándonos como @Asociación Crisol, o ponen Crisol solamente en la lupita y nos encuentran, y les pedimos que se sumen a nuestra comunidad, que pongan el dedito para arriba, el me gusta, y nosotros vamos a saber que van a estar ahí acompañándonos. Sí, y además nos escuchan y nos ven por unos cuantos lugares que se han ido sumando en todo este tiempo, en nuestra nueva etapa audiovisual, ¿no, Fernanda? Es así, por frecuencia 808 de Salinas, los viernes a las 23 horas, los domingos a las 10 de la mañana, por Radio La Zurda, tu radio compañera, los viernes a las 15 horas, a las 23 horas y los domingos a las 15 horas. También por la red de radios comunitarias del Uruguay, también por emisoras de radio y televisión de la red uruguaya de medios alternativos, también por Radio Flor de Maroña, los viernes a las 12 y los miércoles a las 23, y una de las últimas incorporaciones, Palmira FM 89.1, los martes a las 17 horas y los domingos a las 10 horas. Bueno, bastante surtidito, sí, ¿no? un montón. Un saludo para todos ellos que nos están escuchando y nos están viendo según el caso. En los controles, haciendo que todo salga bien, Ezequiel Reboiras, José Olivera, Jorge Daniel Díaz y Agustín Bérgolo, a quienes les agradecemos infinitamente estar del otro lado. Toda esa gente que no se ve pero que hace posible, ¿no? Como tú bien lo decís. Hoy en la conducción, Fernanda Cabrera y Alfredo Rivera, quien les habla. Y para comunicarse con nosotros tenemos alguna línea, ¿no? Tenemos el teléfono de Haciendo Memoria, el 091-028-578, 091-028-578, donde pueden enviar cosas para difundir, ideas de programas, ideas de invitados, a quienes tienen ganas de ver, qué temas quieren que tratemos, y estamos ahí al firme con ustedes. Y la sede social, para quienes quieran arrimarse por alguna consulta o alguna cuestión, es en Joaquín Requena 1533, entre Bransen y Ana Monterroso. En realidad, Bransen a pasitos de 18 de julio, ¿no? Sí, Requena a pasitos de 18 de julio. 20 metros. De 18 de julio está la sede de Crisol, en horario de 15 a 19, de lunes a viernes, pueden pasar por allí. Y tenemos convenios que son muy convenientes para todos aquellos que sean afiliados de Crisol y aquellos jubilados o pensionistas que se quieran afiliar a Crisol, que son SUAT, Cooperativa Caminos, Previsión, Tu Cine y la Asociación Cristiana de Jóvenes y Residencial Buenos Tiempos. Pero además un saludo especial para Procardias. Sí. ¿Por qué motivo? Porque está cumpliendo sus primeros 80 años, así que los saludamos y esperamos seguir con este convenio por mucho tiempo más. Muy bien, bueno, y para obtener más información se pueden comunicar al 2408465 o al celular 099-408-655. Esos son los teléfonos de Crisol, que ahí Tito López los va a estar atendiendo. Efectivamente. Bueno, en unos minutos vamos a tener la presencia de dos invitadas, como siempre, invitados de lujo, que son del colectivo de la colocación de placa en la jefatura de policía, ex Cárcel Central. Eso dentro de unos minutitos. Sí. Pero antes queríamos recordar, porque tuvimos una semana con mucha cosa. Efectivamente, sí. Tuvimos el aniversario del golpe de Estado, el 27 de junio de 1973, en el cual ya venía un proceso de deterioro desde el año 1968 con el gobierno de Pacheco Areco, con las medidas prontas de seguridad, el estado de guerra interno, etcétera, etcétera. Y nosotros tomamos además, porque es un momento muy especial, 1968 como el comienzo del terrorismo de Estado, que después se fue agudizando y desembocó en el fascismo absoluto con la dictadura civil-militar. En el año, por supuesto, ahí 73. Pero queríamos también recordar el memorial de las expresas políticas, porque increíblemente ya pasaron 2 años de la inauguración, ¿no?
2 años, sí, y en este recordatorio saludar a todas las compañeras y bueno, y a toda la gente de Crisol que lo hizo posible. Muy bien. Bueno, y sin más trámite, Pasamos pasamos a presentar a las compañeras. Tenemos a Maite Cámara y a Susana Baliñas, integrantes de este grupo de la colocación de la placa en jefatura de policía, ex cárcel central. Bienvenidas. Muchas gracias por invitarnos. Gracias. ¿Por qué jefatura? Bueno, mira, jefatura, como dijo él en la presentación, todos pasamos por jefatura. Pasábamos cuando llegábamos, pasábamos por medidas de seguridad, pasábamos detenidos, pasábamos presos, pasábamos liberados. Yo estuve 8 meses liberada dentro de cárcel central, y muchos compañeros así. Es decir, todo medio Uruguay pasó por cárcel central. Pero era un lugar al que todavía nadie le había puesto una placa, nadie había decidido que había que recordarlo. Nadie había decidido que allí había habido muchísima gente sufriendo, muchísima gente torturada, muchísima gente en las peores condiciones. Bueno, y agarramos coraje, y éramos muy viejos ya, fue en el 19, como les decía, en diciembre del 19 ya, que pedimos a la Comisión de Derechos Humanos, hicimos la solicitud para colocar esta placa. Y ha llevado, como ven ustedes, su tiempo. Ahora ya tenemos todo listo, permisos del Ministerio del Interior, permisos de todo. Y la colocaremos el jueves 25. No, jueves 10. Jueves 10. Jueves 10 a las 5. Uy, gracias Maite, gracias. No pasa nada. Gracias. Jueves 10 a las 5 de la tarde. A las 17 horas. Uy, qué metida de pata. No pasa nada. Bueno, es eso. Tú sos expresa política, Susana. Sí, y yo viví como me detuvo la policía, es decir, porque el operativo estaba a cargo de Campos Armida, y a la policía les encantaba tenernos presos porque tenían un 50% de aumento de sueldo por tener presos especiales. No nos soltaban, por más que el ejército nos pidiera, no nos soltaban. Por eso les costó aflojar Punta Carretas y la Neri cuando ya no hubo más remedio, y Cabildo cuando ya no hubo más remedio. Estuve entonces bajo medida de seguridad detenida desde junio a noviembre del 72. Después procesada y subí al 6º piso. Procesada estuve allí en el 6º piso hasta después del golpe, hasta después de la gran manifestación del 9 de julio. La manifestación del 9 de julio la escuchamos desde el 6º piso, escuchábamos cómo entraban la gente, fue horrible. Porque primero escuchamos los gritos en la calle. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar. Liberar a los presos por luchar. Y estábamos esperando a ver qué pasaba. Y lo que pasó fue que sentimos cómo se abrían las puertas del garaje de jefatura, que lo conocíamos muy bien también, y empezaban a entrar a golpes a manifestantes, a golpes. Llenaron el patio central de gente porque no tenían celdas, no tenían espacio, no tenían. Y nosotros lo único que podíamos hacer era cantar, hasta que vino la guardia y nos dijo, dice el comisario que si siguen cantando mañana no tienen visita. Y nosotros queríamos la visita era la noticia, a ver qué pasó, qué está pasando. Era la gran manifestación del 9 de julio. Al otro día nos trasladaron, algunas a Cabildo, otras a la Carlos Neri. A mí me tocó la Carlos Neri y allí estuve desde julio del 73 hasta diciembre del 75, que había cumplido la pena. Como había cumplido la pena y estaba libre, me pasaron libre a cárcel central 8 meses más. Y después para España. Porque usted en Uruguay no sale, señora. Así que te tuviste que ir exiliada. Sí, no había otra. Cuando pedí Venezuela me dijeron, usted América no, señora. No sé por qué.
Pedí a España por el idioma, no me di cuenta de que iba a demorar tanto. La mayoría de las personas no saben, increíblemente, de que en la jefatura de policía funcionaba justamente una cárcel, que nosotros, tú lo mencionás retiradamente, que se llamaba Cárcel Central, que todavía en algunos lugares está el cartelito que dice en alguna puerta, dice Cárcel Central. Y fue, sí, como bien lo decías tú, un elemento icónico prácticamente, ¿no? En aquellos días inclusive del golpe de Estado, y después del golpe de Estado el 9 de julio, fecha fundamental donde se dio una manifestación, una gran manifestación que fue reprimida por la dictadura, que estaba en el marco también de la huelga general, ¿no? Eso hay que acordarse, porque la huelga general que hizo nacer a la dictadura prácticamente con herida de muerte, dicen algunos compañeros, pero fue una huelga general inédita en la historia, una huelga de carácter político prácticamente, contra una dictadura donde se paralizó el país durante casi 15 días. Entonces, era impresionante ese testimonio que tú das de sentir los gritos de esa manifestación desde adentro de la cárcel central, ahí donde hoy está la jefatura de policía, ¿no? Y bueno, pero también estás tú, Maite, ¿no? Que sos hija. Soy hija, sí. Exactamente, de un expreso político, ¿no? Sí, también, y exiliado también como Susana. Muy bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno, mi papá se llamaba William Cameron, falleció en 2020. Desde muy chiquita siempre él me inculcó todo lo que es el tema de la memoria, de mantener viva la memoria. Y bueno, faltando él, yo acompañé a mi madrina, Susana, a quien conoció el exilio, mi papá, en España, ¿no? Sí, en Madrid. Bueno, decidimos retomar esto, lo que es la puesta de la placa, algo que a mí me pareció sorprendente que no hubiera un recordatorio hasta ahora, ¿no? En un lugar tan emblemático. Tan emblemático, sí, donde hubo tanta brutalidad, tanto dolor, tanta tortura. Impresionante eso, ¿no? Que no haya nada todavía. Pero bueno, ahora va a haber, y bueno, espero estar haciendo a mi papá muy orgulloso. Sí, en Crisol, hace tiempo atrás, cuando se nos informó de esta iniciativa, nosotros por supuesto que apoyamos firmemente esta iniciativa de colocar, cierto, como sí. hemos apoyado otras iniciativas, unas cuantas, porque como decís tú, si no sale de la lucha de la gente organizada, claro, es imposible que eso salga por parte de otros ámbitos. Claro. Y bueno, y sale con este colectivo de pro placa de jefatura, con el apoyo de Crisol. Nosotros fervientemente apoyamos estas iniciativas siempre, ¿no? Muchas gracias. Sí, a nosotros, nosotros esta placa no la vemos solo como una placa, como un recordatorio, como lo vemos más que nada como un acto de responsabilidad histórica que tenemos los uruguayos. Yo no lo digo como hija de un expreso político, lo digo como una uruguaya. Tenemos una responsabilidad histórica de recordar estas cosas, de recordar nuestra historia y de recordar nuestra historia por más dolorosa que sea, ¿no? Entonces, bueno, nos parece que es súper importante que esté esto y que se le dé difusión y que se vea que allí no era un simple edificio público, sino que fue, bueno, allí en Jefatura de Policía, muy importante mencionar, funcionaba ya les digo con exactitud, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, que allí habían reuniones de civiles, militares, etcétera, quienes luego formaron el Escuadrón de la Muerte. El Comando Casa Tupamares. El Comando Casa Tupamaros. Entonces, no es cualquier edificio público. El que secuestró a Abel, el que asesinó a Ibero, el que asesinó a Ramos Filippini, y alguna otra hazaña que no recuerdo ahora. Lo que yo estaba pensando hoy, no tuve tiempo porque la memoria no. Cuando Dami Tirone viene aquí a enseñar a torturar y utilizan como conejitos de India a lo que ahora llamamos sin techo, es decir, la gente de la calle, la gente que nadie reclama, la gente... Creo que fue también en en Jefatura de Policía. Creo que también fue allí. Aparte de que no solo estaban los grandes capos de
el comando Casas Tupamaros, sino que además estaban todos sus adláteres. Recuerdo cuando la gente se portaba mal en un departamento policial, lo mandaban de guardia a la cárcel para que llevara los paquetes, trajera los paquetes, porque si no nos daban de comer la familia y no nos dábamos de comer entre nosotros, moríamos de hambre, no había problema. Y recuerdo haber visto gente que había llenado mi casa y era de Campos Armida, eran sargentos de Campos Armida. Es decir, que estaba todo muy tomado. Cárcel Central estaba muy tomada por ellos. Sí, y no solo eso, sino que, bueno, yo hablando con mis tías, comentándoles esto de la placa, ellas eran muy chicas cuando pasó esto de papá. Papá tenía 23 años. Súper joven. Preso, súper joven, más chico que yo tengo 24. No me quiero imaginar estar en su situación. Pero bueno, hablando con mis tías, que eran muy, muy jóvenes, ¿cómo se acuerdan de jefatura? Es impresionante las historias que me contaban. Una tía que me mandó un audio de 20 minutos diciéndome cuántos recuerdos, Maite. Mi tía hoy tiene casi 70 años y lo recuerdan vívidamente. Es muy doloroso, pero es muy importante hablar de esto. Sí, es muy importante porque además... Tenerlo presente. Tú lo dijiste muy bien, ¿no? Éramos muy jóvenes, tu padre era muy joven, Sí. y mayoritariamente la juventud luchaba en conjunto con la clase obrera, con aquella consigna Obreros y Estudiantes Unidos y Adelante, Es verdad. de aquella época, por un cambio social, por una mejora de los trabajadores, por una mejora de los más humildes, por un cambio social real y profundo. Y bueno, ahí estaba uno de los motivos fundamentales de el por qué se dieron todos estos golpes de Estado en el continente y en el cono sur, y también para aplicar un modelo económico y social con el nacimiento prácticamente de lo que hoy conocemos como neoliberalismo, que dentro del sistema capitalista, que fue una vía para salir de la crisis en que estaba inmersa en ese momento el sistema. Pero no se podía aplicar ese proyecto económico con el cual se redujo el 50% del salario de los trabajadores. Era imposible hacerlo sin el terror, la Claro. fuerza, la tortura, el pánico generado en la población, sabiendo que si caías preso lo que te iba a tocar iba a ser la tortura más atroz. Yo recuerdo, bueno, con mi madrina hablamos un montón de todo lo que es su vivencia en la dictadura, porque a mí me encanta saber de ese tema, no solo por quién soy y por el apellido que llevo, sino porque me gusta, es un tema que disfruto. Y me acuerdo que una vuelta hablando, Susana me dijo, el mayor miedo que yo tuve no era la tortura en sí, sino cuáles eran las secuelas. Algo así me habías dicho, ¿no? No, en realidad el mayor miedo siempre era que te llevaran de nuevo y que no aguantaras lo que te hicieran entonces. Es decir, que inventaran alguna otra cosa que vos no pudieras aguantar. Claro. Eso era el peor. Y lo peor, si ustedes estuvieron, no sé si se acuerdan, era el ruido de la puerta de hierro que separaba la parte en que estaba la guardia con metralleta y uniforme de un lado, y del otro lado estaba el carcelaje. El ruido que hacía esa puerta, el ruido que hacía, y vos sabías que cuando a las 3 de la mañana esa puerta sonaba era porque a alguien lo llevaban a torturar. Ese ruido todavía lo tengo y no lo voy a perder nunca. Era el ruido de la puerta. Sí, fue muy simbólico Cárcel Central, porque además ahí estuvieron detenidos durante mucho tiempo. En esa época estuvo Seregni, estuvo Licandro, el general Licandro, los militares Montañés y otros militares más que también fueron atrozmente torturados. Nosotros recuerdo de Montañés y otros militares que también venían destrozados, los traían destrozados desde los cuarteles, semidesnudos, los brazos destrozados. Era tremendo y fue muy característico porque estaban las compañeras en el sexto, exactamente, y ellos en el séptimo. Estaban, sí, en el séptimo especial y estaba el sexto.
En fin, habían varios sectores donde estaban los presos y las expresas políticas. Sí, era muy sintomático Cárcel Central, ¿no? Y muy bien esta iniciativa de colocar una placa ahí, ¿no? Muchas gracias. Nos decían que están desde el 2019 con esta idea. Ahí va. Sí. ¿Qué camino recorrieron? Bueno, primero la Comisión de Derechos Humanos La Comisión Nacional de Sitios de Memoria. y la de Derechos Y la de Humanos Derechos también. Entregamos la nota firmada por los 5. Y después esperamos la respuesta y después vino la pandemia. 2 años de pandemia. 2 años en que todo se detuvo, se dificultó, las reuniones, todo se dificultó. Fueron 2 años perdidos. Y perdidos también en que nosotros, mientras tanto, envejecíamos. Y ya no éramos muchachos cuando lo empezamos. Y cada vez eran menos las fuerzas y más las enfermedades. Y bueno, todo eso. Por ahí, ese fue el camino. Y después recibimos, ahora, este año, recibimos de la Comisión Nacional Honoraria de Sitios de Memoria. Recibimos como que, bueno, vamos adelante con el proyecto. Algo que nos emocionó mucho y que nos alegra mucho. Y bueno, y acá estamos. Después de mucho ida y vuelta, se nos dio, ya tenemos la placa, ya tenemos todo, para ahora el jueves 10, ya poder ponerla, hacer el acto de celebración y bueno, cumplir con un deber que teníamos todos, ¿no? Muy Claro que bien. sí. Sí, claro que sí. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Vamos, sí. Y continuamos después con Maite Cámara, perdón. No pasa nada. Y Susana Baliñas, de la comisión del colectivo Placa Jefatura de Policía, ex Cárcel Central. Y ya volvemos con más Haciendo Memoria, el programa de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos. En tiempos de revolución digital, la vida en sociedad se vuelve cada vez más compleja. Y en eso juegan un papel fundamental la información veraz y la comunicación equilibrada, ya sea a través de los medios tradicionales o mediante las redes sociales. La Asociación de la Prensa Uruguaya, a través de la plataforma portalapu.uy, brinda la posibilidad de una mirada seria y profesional comprometida con el tiempo que nos toca vivir. Nuestra plataforma, que publica diariamente notas de prensa, material audiovisual y productos de radio, vincula indisolublemente a la profesión con la ciudadanía a través de mensajes directos y transparentes, sin más compromiso o interés que el acceso libre y gratuito a la información veraz y profesional de la sociedad. apu.uy, la información plural y profesional. Seguimos en Haciendo Memoria, el programa de la Asociación de Expresos y Expresas Políticas del Uruguay. Estamos con Maite Cámara y Susana Baliñas, que nos están hablando de la placa que se pondrá próximamente, el 10 de julio a las 5 de la tarde en Jefatura, acá en Cárcel Central, acá bien cerquita de donde estamos ahora, en San José y Carlos Quijano. Que mucha gente San no José sabe. y Chi. Claro, que mucha gente no sabe que ahí funcionaba una cárcel Central, y bastante grande, parece que no, pero era bastante Muy grande. grande. Y las estructuras deben de seguir estando ahí. No sé cómo, sé que la arreglaron un poco cuando empezaron a entrar presos muy especiales estos años, pero yo recuerdo que el segundo piso era orden público. Entonces había 3 patios centrales. El patio grande central al que daban 2 celdarios, un patio más chico al que daba un solo celdario, y el otro patio que daba a un celdario. De este lado estaba la oficina de la policía y de este lado, en este lado estaba daba las ventanas de
de la celda especial, que la especial era donde venían los compañeros liberados de Punta Carretas. Estaban libres, pero seguían presos. Sí, estábamos liberadísimos. Y en el segundo piso era orden público. Los sábados a las 3 de la mañana, me acuerdo al ronco, diciendo muchas malas palabras, porque interrumpían su sueño. Para algunos presos el sueño era algo muy, muy, muy importante. A mí me hacía gracia porque interrumpía la rutina también. Eran los gritos de las prostitutas, de los homosexuales, habían hecho la racia ellos. Eran los gritos de la gente más desprotegida del país. Más Que marginada. los entraban ahí como ganado. Entre el segundo piso, sobre el patio Chicuelo ese, entre el segundo piso y el tercero no había piso, había un entramado metálico con agujeritos. Por esos agujeritos a veces nos llegaba marcha. Cuando venía la redada del sábado sabíamos que teníamos noticias. Llegaba marcha, llegaban cigarrillos que se los fumaban los de abajo, llegaban volantes, llegaba la información. Los compañeros habían logrado mantener una relación con alguna prostituta a la que le daban dinero para que la semana siguiente nos trajera más, para que se guardara marcha en la cartera y cuando la llevara presa la pasara. Marcha, claro, hay gente que no sabe que Marcha fue un semanario muy importante en nuestro país, muy importante desde el punto de vista político y cultural. Después tuvo una especie de sucesión en brecha, pero Marcha era Marcha. Bueno, y ese era el segundo piso. Es decir, que los compañeros del tercero, que había compañeros políticos, muchos, no tenían piso, tenían que dormir encima de esa especie de ni siquiera había celdas, esa especie de alambre, de alambrada. Y a veces conseguían un colchón y estaban locos de la vida. En el cuarto piso estábamos las mujeres, mucha compañera embarazada. El cuarto piso era, vos entrabas, te llevaban, te entraban, había una funcionaria ahí que te empezaba a preguntar cómo te llamabas, si habías estudiado, hasta dónde habías estudiado, después que le decías hasta dónde habías estudiado, la siguiente pregunta era, ¿usted sabe leer y escribir? Era genial eso. Cuando se lo hicieron a Bonetti fue genial. Y entonces veías un gran, muy ancho corredor, y a los lados del corredor había unas puertitas que parecían armaritos, parecían roperitos. Uno miraba, ya estabas ahí rendida, te habían agarrado, te habían traído, habías perdido, hasta que de repente abrían la puerta de unos armaritos y te metían adentro. Celdas de 2 metros por 1,50. No llegabas a 1,60 porque no podías hacer esto, no lo podías hacer. 2 metros por 1,50. En esas celdas estábamos de a 1. En el 72 estábamos de a 1. Pero cuando volví, liberada, en diciembre del 75, estábamos de a 2. Cosa que fue muy buena, porque me encontré con una compañera que recién entraba, una compañera del OPR, Ana María González Pieri, que murió por falta de atención, murió en Punta de Rieles, una compañera de otra organización. Entonces arreglamos todo, limpiamos, yo traía un pedazo de comida, decimos, bueno, contame la huelga general, le dije. Y fue muy bueno porque intercambiamos una cantidad de información que ella tenía de afuera y yo de adentro. Se dieron cuenta que no podía estar una liberada con una procesada y nos separaron el otro día. Llegamos a estar de a 3 en esas celditas de 2 metros por 1,50. De a 3. Porque traían más liberadas y no había dónde ponerlas. Después estaba a ese corredor daba el quinto piso.
En el quinto piso estaban los hombres, se suponía. Después nos empezaron a subir mujeres porque ya no cabíamos. Estaban los hombres en el quinto piso. Nos hablábamos por señas cuando salíamos al patio, si podíamos vernos, alguna información se pasaba siempre por las ventanas. Las ventanas de la celda eran más o menos, supongamos, ponele 40 por 40 con generosidad, 3 barrotes, y después, antes de los barrotes, un alambrado, muy sucio, siempre muy sucio. Yo sentía unos aleteos y unos chillidos, y de repente pregunté, ¿quiénes son estos pájaros? Y decía un compañero, murciélagos. Ah, pobrecitos, me dieron mucha lástima. Esos pájaros que podían volar y estaban adentro de una cárcel. Pero bueno, no sé si te interesa, me la sé de memoria la cárcel. Me la sé de memoria. Me sé de memoria los patios, el recreo que se suponía que teníamos cuando estábamos procesadas, porque deberíamos tener recreo. Y el recreo era en el patio central. No vi una gota de sol en los 4 años y pico que estuve presa. Ni una gota de sol. Eso sí, ves que es de las cosas que jorobó la salud posteriormente. La artrosis, etcétera, etcétera. También hablábamos fuera de cámara el tema de... Tú querías recordar un poco el tema de la comisión investigadora, ¿verdad? Sí, porque hubo una exacto. comisión investigadora en la década del 70 del Parlamento por el tema de las torturas. Sí, Sí, a ver, contanos un poquito. Bueno, es muy importante mencionar el tema del informe que realizó la UDELAR para la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Senadores. Fue exactamente el 10 de junio de 1970, este informe se llama, y es disponible, quien lo quiera buscarlo lo puede obtener. Este informe se llama Investigación Histórica sobre la Dictadura y el Terrorismo de Estado en Uruguay, 1973-1985. Básicamente era un informe, está muy bueno, se los recomiendo si pueden leerlo, un informe en el que se detallaban las torturas y los interrogatorios sufridos por hombres y mujeres acá en la jefatura de policía. Una frase que se saca de este informe es: está probado que el sistema de aplicación de trato inhumano y torturas a detenidos por policía de Montevideo es un hecho habitual que se ha convertido en un sistema frecuente, casi normal. O sea, la brutalidad estaba normalizada totalmente adentro de la norma, adentro de esas puertas. 1970, antes de la dictadura. Sí, oficialmente. Oficialmente. Por eso nosotros, claro, por eso se recalca de que el terrorismo de Estado comenzó mucho en antes. 1968 con el gobierno de Pacheco Areco, en el cual además después las medidas prontas de seguridad, el estado de guerra interno, todas esas cuestiones que se fueron sucediendo hasta desembocar en el golpe de Estado del año 1973, ¿no? Que ya era el fascismo desembosado, ¿no? Absolutamente. Maite, tú sos muy joven, sos hija de los 2000. Sí. Estás en este grupo por la placa, porque sos hija de Expreso Político. Tu padre militaba también por esto, estuvo en jefatura. Sí, estuve en jefatura. Yo estoy en este grupo más que por mi historia y por quién era mi padre y todo esto, lo hago por la obligación que tengo de recordar esto, como dijimos en el bloque anterior, ¿no? La obligación y la responsabilidad que tenemos todos de recordar nuestra historia, sobre todo para que no se repita. Y más o menos ahora con la nueva ola de surgimiento de las derechas que ha habido. Pero sí, no puedo decir que no, pero también hay una parte importante del deber de mi papá, que mi papá fue parte, bueno, falleció y ahora me toca a mí seguir con su legado. Pero bueno, sí. Qué importante eso, ¿eh? Y bueno, y por papá también, quiero estudiar Derechos Humanos, estoy estudiando Relaciones Internacionales en la UDELAR y voy a hacer un posgrado, si Dios quiere y se me da, en Derechos Humanos. Me parece que es muy importante que las nuevas generaciones tengan esto presente, la historia de Uruguay, lo que son los derechos humanos, lo que son las violaciones de los derechos humanos, por más que sea difícil de enfrentarlo y de tenerlo presente y de estudiarlo. Me parece súper importante, para que no se repita. Claro que sí, claro que sí. Este jueves 10 de julio a las 17 horas se están convocando
y estamos convocando a todos y todas los que quieran ir y esperamos que sea multitudinaria. Eso es lo que se espera, sí. Eso es lo que se espera. Yo calculo que sí. Una de las cosas que decíamos por las ventanucas era, bueno, y cuando tomemos el poder, y era indudable que lo íbamos a tomar, ¿a quién le cabía la menor duda? Hay que tirar eso abajo. Sí, y cada uno de nosotros tendrá derecho a dar 2 golpes de pico por cada día que estuvo acá. La demolición nos sale gratis. Es decir, no pensábamos conservarlo. Pero sí, nomás con que vayan el 1% de la gente que estuvo ahí, o de los hijos de la gente que estuvo ahí, tapamos la calle, la tapamos. Es la idea, ¿verdad, Alfredo? Sí, totalmente, y Crisol apoya 100% esta actividad desde un principio, desde que nació la idea prácticamente, que se comunicaron con Crisol, nosotros estamos ahí para apoyar y por supuesto que vamos a hacer campaña para apoyar esta actividad. El jueves 10, como bien lo decías tú, el jueves 10 a las 17 horas en la puerta de jefatura, ahí en el viejo G, porque muchos recordamos que era calle G, en San José, sí, efectivamente. ¿Qué va a decir la placa? ¿Tenés ahí? Sí, clarito? lo tengo. Léelo mejor. Muy bien. Deme 2 segundos. No, Claro, por favor. Qué importante esto de recordar Cárcel Central, porque hace tiempo yo pasaba por ahí y veía el cartelito Cárcel Central en una de las puertas, inclusive por una puerta por la calle San José, que dice arriba Cárcel Sí. Central todavía, y claro, pero ya no funciona. No, y no. es una edificación importantísima, yo creo que más de la mitad del edificio de jefatura era Cárcel Central, era muy grande. Una cosa que encontramos, lo diseñó Alfredo Valdomir cuando era el dictador posterior a la Torre en este país, que era arquitecto Alfredo Valdomir. Lo diseñó y se construyó en esa época. O sea, del nacimiento que ese edificio es... Nació ya marcado. Maldito. Ya marcó para eso. Bueno, en respuesta Sí. a tu pregunta, lo que va a decir la placa es: en este lugar funcionó la Jefatura de Policía de Montevideo. Este es uno de los sitios donde se encarceló y torturó por motivos políticos y sociales desde 1968 hasta 1985. Ley 19.641, nunca más terrorismo de Estado. Perfecto. Perfecto. O sea que a partir del 10 de julio, quienes pasemos por allí, que pasan cantidad de ómnibus, van a ver la placa Sí. en la puerta de jefatura. Va a colocarse sobre allí, Sobre allí. Sobre allí. sobre allí, al lado Bien. de la puerta. Muy bien, muy importante, de la misma manera que se han colocado también en otros lugares, como por ejemplo en la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en la calle Maldonado y Paraguay, por ejemplo, donde muchos de los que íbamos a Cárcel Central ya habíamos pasado por la Dirección Nacional de Inteligencia, donde se practicaba la tortura de manera sistemática y donde se planificaban los operativos constantemente para reprimir al campo popular, ¿no? No sé si quieren decir alguna otra cosita. Tú fuiste la que estuvo ahí. Son temas Sí. que dan para hablar muchísimas horas, pero hay que ver cuál es el interés informativo, ¿no? No sé si hay algo más que interese informar. Que los testimonios Los- de ustedes son muy importantes. Claro la, que sí. la generación que lo vivió y la generación que continúa. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio, bueno, por darnos la mano con el tema de la difusión. Estamos muy agradecidos. Por favor. Muchas gracias. No, Bueno, por favor, muchas gracias por a estar. ustedes. Y bueno, ya nos estamos despidiendo. Nos ¿no? estamos despidiendo. Nos estamos despidiendo Y como nos- despedimos siempre, ¿no? Nos vamos como siempre, diciendo que por verdad, memoria y justicia y nunca más terrorismo de Estado. Crisol está más que nunca en lucha para que los más infelices sean los más privilegiados. Muchas gracias.